Hola, buenas. Este va a ser el tercer video sobre order block. Vamos a ver especialmente order blocks de alta probabilidad. Ya vimos en la primera clase cómo identificar un order block, que era un PDA, este, qué es el min threshold, vimos por qué los time frames son importantes, luego vimos el bias, luego vimos la teoría de la relatividad, los retrocesos. Es en el primer y segundo vídeo. En el tercer vídeo, como les digo, vamos a ver los blocks de alta probabilidad. Ya vimos algunos detalles en el segundo vídeo, pero vamos a especializarnos ahora. Vamos a ver más a detalle cuáles son los order blocks de más alta probabilidad, cómo identificarlos, cómo movernos en los diferentes tiempos y demás. Los primeros aspectos que tenemos que ver son qué tiene que tener un order block para ser de alta probabilidad. Lo primero y más importante es un fair value gap. Tiene el order block que formar un fair value gap obligatoriamente. Para hacer un order block de alta probabilidad tiene que formar un order block, o sea, un fair value gap, perdón. Por ejemplo, en ese caso, a ver algún ejemplo que tengamos claro por aquí. Precio crea un order block y crea un fair value gap. ¿Qué nos dice eso? Que es un order block de alta probabilidad. Solo si contáramos ese aspecto. Pero tenemos que contar otros aspectos que quizás no lo cumple y por eso no es un order block. Pero les pongo ese ejemplo visual para que se den cuenta de a qué me refiero. Tiene que formar obligatoriamente un fair value gap para el precio poder, para el order block ser de más alta probabilidad. Ahora, otro parámetro que tiene que cumplir es que el precio tiene que venir desde un PDA, como veíamos en los primeros videos. O sea, el precio tiene que venir ya sea de un order block, de un fair value gap, de un swing high, de un swing low, del máximo o del mínimo del día anterior, de un breaker block, de un mitigation block, y así sucesivamente. Tiene que venir especialmente de un PDA, aunque sea primeramente de la temporalidad en la que estamos trabajando. En este caso, si estamos trabajando la temporalidad semanal, pues necesitamos que el precio cumpla ese requisito a nivel semanal, que venga de un PDA y que forme un fair value gap a nivel semanal. Ahora, si nos vamos y nos pasamos a el tercer aspecto, ¿qué va a ser el tercer aspecto? Contexto. Necesitamos que el order block esté en contexto. ¿A qué nos referimos en contexto? A que al menos el precio esté en una temporalidad mayor en un PDA. Es parecido al segundo aspecto, o sea, que venga de un PDA, pero en una temporalidad mayor. Porque ya la temporalidad mayor lo que nos va a formar es un contexto, una zona importante, una zona de reacción en una temporalidad más fuerte. O sea, nos va a permitir, a partir de ahí va a ser como el primer escalón y ya. Con el order block que vamos a ver en una temporalidad menor, por ejemplo, en la semana tenemos el contexto que va a ser un fair value gap o va a ser un order block. A partir de ahí vamos al diario y en el diario vemos cuando se forma un order block a nivel diario que partió desde un PDA a nivel diario y desde el order block o fair value gap o swing high o swing low de nivel semanal. Ya tenemos dos aspectos que se nos alinean y el order block formó un fair value gap. En el diario también, pues ya tenemos tres importantes aspectos que nos van a decir que ese order block tiene muy, muy alta probabilidad. Otro aspecto a mirar sería lo que les contaba de las piernas o el último movimiento. O sea, lo que es un leg, dicen en inglés, sería por ejemplo esto de aquí, un leg alcista, luego viene aquí, de aquí un leg bajista, es un swing low a un swing high, y luego un swing high a un swing low, luego un swing low a un swing high, y luego de un swing high a un swing low, y así sucesivamente. En este caso llega hasta aquí, luego viene aquí. Esta es una manera igual fácil de determinar nuestra tendencia. O sea, que estamos aquí, tenemos una tendencia alcista, luego venimos a una tendencia que bajista. O sea, aquí el precio nos está diciendo que estamos en una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque el precio hace ese movimiento, fíjense, y automáticamente, ¿qué hace el precio?
se revira a su retesteo y otra vez. ¿Qué está continuando? ¿Qué está haciendo una continuidad bajista? Esto sería en ese caso, por ejemplo, un breaker block. Pero eso lo explicaremos luego. Pero si se dan cuenta, sí se identifica bien fácil hacia qué dirección está yendo el precio. Sin perderte, sin ningún tipo de problema. Simplemente con los leg. O sea, el leg más reciente es donde queremos trabajar, por ejemplo. A nivel semanal, donde queremos trabajar, en nuestro leg más reciente, que sería ese de aquí, primeramente, y luego pasaríamos a este leg de aquí. Ese leg que no lo podemos considerar un leg o un movimiento muy fuerte, seguimos bajista. ¿Por qué? Porque este no tiene ni siquiera un fair value gap, o sea, no tiene un PDA más que su mínimo, su swing low, no tiene ninguna formación de PDA. Por tanto, normalmente un leg normalmente va a tener tres líneas de defensa. Entonces, ¿a qué le llamamos línea de defensa? A PDA. La primera línea de defensa y última va a ser siempre el swing low o swing high. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tenemos aquí? En este leg bajista tenemos nuestra primera línea de defensa. ¿Cuál va a ser? Este fair value gap. Pum, el precio no lo respeta. Segunda línea de defensa, este fair value gap. Tercera línea de defensa, este swing. ¿Ve? Tenemos una, dos, tres líneas de defensa. Vamos a ir a otro ejemplo, a ver que se identifique más fácil. Aquí nuevamente cumplimos lo mismo. O sea, primera línea de defensa, primera línea de defensa, segunda línea de defensa y tercera línea de defensa. ¿Se lo explico? Por tanto, luego se ve un movimiento errado, un movimiento débil del precio. Por ejemplo, aquí este swing high, swing low, se ve que al tener dos líneas de defensa ya se convierte en ¿qué? En un leg de baja probabilidad, un leg donde quizás no queramos trabajar, que estamos enfocarnos en legs como este con ya tres líneas de defensa, con una formación mucho mejor, ¿ve? Nos da ya una tendencia más clara. Ahora, esos son los cuatro aspectos. Te lo voy a repetir: la formación de un fair value gap. Si no fuera un fair value gap, eso del block quizás no sea válido, o sea de baja probabilidad. Necesitamos que venga de un PDA en esa misma temporalidad y necesitamos contexto. Son las tres cosas, contexto, son las tres cosas más importantes, siendo las dos más importantes, pienso, en mi opinión, el contexto es una cosa clave porque a partir de ahí es nuestro primer escalón. A partir de ahí vamos a empezar a avanzar. Ya luego el fair value gap, luego el PDA. El fair value gap también es muy importante porque nos va a dar el order flow. O sea, todos son importantes, pero el contexto para mí es el más significativo. Y el fair value gap también es muy significativo porque es el PDA superior, es el que más confluencia normalmente tiene y más tiene la capacidad de mover el precio. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de descartar un order block, aunque sea de alta probabilidad, tenemos un order block de alta probabilidad, digámoslo así, y tenemos una reacción en ese order block, como veíamos en el video anterior, un retroceso. Ese retroceso no puede formar un fair value gap entrando al order block ni afuera del order block. ¿Por qué? Porque ahí me está poniendo, como explicábamos en el video anterior, una mano por encima o por debajo de ese order block que me está haciendo una fuerza en contra. Entonces, ese es el primer punto: no formación de fair value gap a la entrada. Si formamos un fair value gap, necesitamos la invalidación de ese fair value gap. Y lo más lindo, que pasa que ese order block no se mantenga, ponle que no se mantenga ese order block, podemos operar de cualquier manera. ¿Por qué? Porque si el precio no forma ese fair value gap y el precio lo respeta y continúe, o sea, ese order block pasa de alta probabilidad a baja probabilidad. Y como de baja probabilidad, podemos entrar en contra de ese order block siempre y cuando tengamos los aspectos necesarios en el lado contrario. O sea, en este caso un order block alcista, tenemos que entrar en un fair value gap bajista, tenemos varias confluencias, pues podemos ahí ya quizás entrar en contra de ese order block. No podemos cerrar dentro de ese order block, ninguna vela puede cerrar por dentro de ese order block. Hasta que las velas no salgan de ese order block, no podemos aceptar un rechazo correctamente o empezar a entrar. ¿Por qué? Porque al entrar una vela y cerrar por dentro del order block, que no está indicando eso, el order block no quiere mantener
o no quiere hacer que el precio continúe. Simplemente el precio o está indeciso o quiere y respetar ese order block. Ahora, un detalle muy importante es que cuando el precio va hacia un order block y no reacciona a la primera, ahí podemos tener una opción de entrada en contra de ese order block, como decía anteriormente, que se nos va a dar en el sentido contrario. Por ejemplo, tenemos este order block de aquí, este order block de aquí. Aquí está. ¿Qué pasa con ese order block? El precio se introduce ese order block. Si se dan cuenta, el precio antes de introducirse crea un fair value gap. Primera señal de que ese order block no quiere mantener, porque, o si quiere mantener, tiene que tener mucha fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos una presión fuerte por parte de los vendedores. Además, acabamos de liquidar y ya estamos operando por debajo de este swing high, lo que puede ser un sweep de liquidez o una toma de liquidez, un barrido de liquidez, como le quieran llamar. Ahora, el precio entra a ese order block formando este fair value gap. Para nosotros operar en compra, ¿qué tendríamos que esperar? Invalidación de ese fair value gap o la no formación. Ya, una vez que se formó el fair value gap, ok. Cuando tenemos ese patrón de 3 velas aquí, a pesar de que rechazamos el order block, ¿qué nos está indicando esto? Que el precio quiere continuar a la baja. Al precio ofrecer valor en este order block de aquí y el precio no lograr hacer o invalidar este fair value gap, el precio ya deja de ofrecer valor y que empieza a ofrecer liquidez. Ahora el precio no va a tomar ese valor, que es el único más cercano que tenemos, sino va a tomar ¿qué? Nuestra liquidez, que es ese swing low que tenemos acá abajo. El precio automáticamente se dirige hacia ahí. Podemos esperar que el precio vuelva a operar por debajo del order block si queremos más seguridad, pero esa es la idea. O sea, una vez que el precio ofrece valor y ese valor ofrecido no es suficiente o el precio no lo quiso o como lo quieran ver, entonces ya podemos ver ahí que el precio va a buscar, en vez de valor, quiere buscar liquidez, y entonces ahí nos podemos involucrar, en ese caso, en una venta. Ahora vamos a hacer esto un poquito más práctico. Vamos a darle. Entonces, hablamos de fair value gap, de PDA en la misma temporalidad y un contexto, una temporalidad mayor. Y vimos también los retrocesos para ver cuándo se invalidan estos de alta probabilidad. Cuando yo me refiero a altas temporalidades, me refiero a este proceso que vamos a ver ahora. O sea, es como ir descendiendo en una gráfica, a pesar de que tú vas a operar en 1 minuto, en 5 minutos o en 15, que son los más operables, normalmente los que más operan la gente. Tú tienes que tener una noción de qué está sucediendo en las altas temporalidades, al menos así lo entiendo yo. ¿Por qué? Porque como decíamos, creo en el video anterior, si no recuerdo si lo mencioné, si el precio tiene que buscar un fair value gap en H1, no le va a importar. Las temporalidades menores, todas no van a valer de nada. Y ahí es cuando viene la confusión y dice, hay un fair value gap alcista en M15 y entré en M5 como otro fair value gap alcista y demás y demás. Pero en H1 tiene que el precio está buscando otro PDA, entonces no concuerda, ¿me entiendes? El precio va a ir a buscar la temporalidad mayor, que es la que tiene más fuerza, más liquidez, más capacidad de mover ese precio. Entonces, por ejemplo, a nivel mensual, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un fair value gap a partir del cual el precio toca, reacciona, rompe la vela anterior y crea acá arriba ¿qué? Un swing high. Al el precio crear un swing high, es muy probable que el precio esté creando un techo o el precio esté creando un pequeño retroceso. Entonces, ya ahí puede ser una posible reversión. Pero ¿qué pasa cuando vemos que el precio crea un swing high y luego nos crea ¿qué? Un fair value gap? ¿Qué nos dice eso? Ya no voy a continuar al alza, quiero continuar a la baja. Recuerden, cuando el precio forma, por ejemplo, un leg, ese leg de aquí, ese chiquitito que formó aquí, ese leg, si nos damos cuenta, no tiene línea de defensa. La única línea de defensa es este de aquí. Este swing low va a ser su única línea de defensa de ese leg ahí. ¿Qué pasa? Crea un swing high, crea un fair value gap. ¿Qué te dice este fair value gap? Lo mismo que vimos con el order block pasado. Al precio que un fair value gap, ¿qué te está diciendo? Voy a meter esta fuerza
de mi fair value gap contra tu swing low. ¿Sí me explico? Entonces ya ahí se convierte en operable una vez que ese swing low es roto. ¿Por qué? Porque ¿qué buscaríamos nosotros? Ese swing low de acá abajo. ¿Entiendes? Ese sería nuestro objetivo una vez pasando este punto. Vemos que el precio casi lo llega a tocar, pero no ha llegado al punto que nosotros queremos. Tenemos este fair value gap a nivel mensual ahí arribita, el swing high, que por ahora no lo vamos a ver porque está muy lejos, el fair value gap también está muy lejos. ¿Qué nos interesa saber ahora? Que el precio tiende a moverse a la baja buscando este objetivo de aquí. ¿Qué pasa? Ese objetivo no está tan lejos ni está tan alejado del próximo PDA que les voy a decir, pero pues podríamos marcar un objetivo más cercano y más fácil de capturar, que sería este de aquí, el mínimo de la vela anterior. Estamos en este mes, entonces ese sería nuestro objetivo. Tenemos una tendencia bajista, o sea, esperamos que el precio llegue a este punto, no tiene que buscar acá arriba para retroceder. Entonces, como único que quiera venir a buscar este fair value gap, o el precio quiere seguir continuando, lo más probable, hasta este posible swing low a nivel mensual. Ahora, ya tenemos eso en nuestra mente, o sea, el precio quiere bajar a nivel mensual, tiende a bajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al semanal, vamos al semanal a ver qué está pasando en el semanal. Bueno, en el semanal vemos aquí, tenemos un fair value gap y un order block. Tenemos ahí entonces ¿qué? Un order block de alta probabilidad, porque cumple ¿qué? Todos nuestros requisitos. Primero, estamos en contexto. ¿Por qué estamos en contexto? No estamos en un PDA en una temporalidad mayor, que sería la mensual, pero a nivel mensual tendemos a ser bajistas. Entonces, estamos en contexto. El order block viene de otro order block que tenemos aquí. Ya. Ese order block de aquí se deriva de ese order block de aquí. Por tanto, viene de un PDA en la misma temporalidad que sería el semanal. Ahora, ¿qué pasa también? Primer requisito, el precio. Al romper el order block, ¿qué me crea aquí? Un fair value gap. Tiene que los tres requisitos convirtiéndolo en ¿qué? En un order block de muy alta probabilidad. Y ahí es cuando tenemos las buenas oportunidades. Ese retroceso tan bonito que tenemos aquí, ¿ver? Esa velita de ahí sería nuestra bendición. Ahora, escalamos en una temporalidad menor. En una temporalidad menor vemos que a nivel diario el precio prácticamente fue bien nefasto, no nos dio quizás ninguna visión más que este barrido de liquidez desde swing high de aquí. Podríamos tomarlo si queremos, por ejemplo, esa toma del swing high, que nos va a dar para nosotros seguir bajando de temporalidad. ¿Qué nos dice esto? Barrido de swing high, tenemos en contexto lo mismo, formamos un fair value gap. Entonces, ¿qué nos dice eso? Quiero seguir bajando, pero no fijemos en eso. Vamos a omitir la temporalidad diaria simplemente porque no vemos un order block, una formación clara. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si seguimos bajando H4, ¿qué tenemos cuando H4 se introduce en el fair value gap a nivel semanal? Que tenemos que está en contexto con el mensual. ¿Qué tenemos aquí? El precio se introduce con un fair value gap expansivo aquí bien grande, crea el primer fair value gap, y a partir de ahí, ¿qué pasa? El precio reacciona en ese PDA que sería nuestro fair value gap, crea otro fair value gap aquí, y ¿qué nos deja atrás? Un order block. Ese order block ahí sería nuestra clave. Ese order block de ahí sería nuestro punto de partida, incluso antes de formarse este fair value gap. Simplemente esa vela expansiva que forma ese order block sería nuestro punto de partida. ¿Por qué sería nuestro punto de partida? Porque estamos potencialmente formando un fair value gap con esta segunda vela de expansión. Estamos en contexto con la temporalidad mayor, en este caso no es la diaria, porque en el diario no tenemos más que ese sweep. Y a nivel semanal estamos dentro de un order block. Entonces, ¿estamos o no estamos en contexto? Sí estamos en contexto. Ahora, si nos vamos
a una temporalidad menor. Y el otro requisito que venga de un PDA en la misma temporalidad, que es este fair value gap de aquí. Entonces, si nos vamos aquí, en este punto de aquí, vamos a ver la reacción en ese order block en H1. ¿Qué vamos a tener nosotros en H1? Una vez que el precio reacciona, el precio sale y reacciona a ese order block que tenemos en H4. Una vez que reacciona, ¿qué tenemos aquí que se forma? Por más pequeñito que lo vean ahí, ¿qué tenemos que se forma ahí? A ver si lo logro capturar bien. Ahí está. ¿Qué tenemos ahí? Bien bonito, un order block. Un order block que ¿qué hace aquí? Forma igual. Ni se ven, son imperceptibles. Tú dirás, no, ni se ven, Abraham. Ok. No se ven, pero ustedes sí tienen que verlo, porque sí lo hay. Si lo hay, ya se marca. Si lo hay. Y eso de block también es válido. ¿Por qué? Porque viene de un PDA, porque está en contexto, y porque formó un fair value gap. Por más chiquitito que sea, es válido. Cumple los 3 requisitos. Nadie dice nada del tamaño. Cumple los requisitos y ¿qué tenemos? Que el precio ¿qué? ¡Pum! Un toque mágico. Y entonces, si en ese momento nos vamos ¿qué? A M15, vamos a obtener, a ver dónde puedo ver yo. No lo veo, por aquí. Por aquí que está. ¿Qué vamos a ver en M15? Lo mismitico. Lo mismitico. Trades de alta probabilidad. Una vez que el precio reacciona aquí a su movimiento, ya no está abajo. ¿Qué hace el precio aquí? Hace su primer retroceso, rompe su mínimo por esta parte de aquí, formándome ¿qué? Order block. ¿Por qué es válido? Porque ese order block viene de un contexto, viene de un PDA, está en contexto, viene de un PDA y se forma un fair value gap. Ese order block fue capaz aquí de formar un fair value gap. Una vez rompe aquí, forma el fair value gap, es válido ese order block. O también luego se puede explicar, esto es una fair value area. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, cuando el precio viene, hace esto. Esta va a ser el área de valor. Ese retroceso. Estamos en una tendencia bajista. Entonces nuestra área de valor, ¿cuál es? Por ejemplo, esta de aquí. Área de valor que no debe de ser superada. ¿Por qué? Porque el precio tiende a continuar bajista. Entonces tiende a hacer el mismo movimiento. No debe hacer esto. O sea, el precio continúa reaccionando ¿en qué? En las áreas de valor. Aquí, área de valor aquí. Todos. El precio va a reaccionar en áreas de valor. ¿Por qué va a reaccionar en el área de valor? Simplemente son los retrocesos. Son el área donde el precio puede ofrecer valor y liquidez para que el precio continúe. Si no continúa, es muy probable que el precio ya cambie la dirección. Entonces aquí tenemos lo mismo, order block de alta probabilidad. Si nos vamos nuevamente, aquí tenemos, incluso si nos vamos a 5 minutos, vamos a entrar en la vela, en el, vamos a ver si en 5 minutos se ve más claro que el precio sale. Cuando se vuelve a introducir, que vamos a esperar nosotros la formación de un PDA clarito. Precio no forma ningún order block, retroceso, aquí está, precio viene hacia acá arriba, hace su movimiento con un fair value gap para adentro, fair value gap afuera, aquí en el fair value gap bajista, retroceso, formación de qué? De un order block. Ese es el patrón. Por ejemplo, aquí hace un fair value gap pero no forma un order block, forma un solo fair value gap, ni siquiera forma dos. O sea, eso nos tenemos que dar cuenta porque pueden ser falsas señales. Dices fair value gap para adentro, fair value gap para afuera, no hay formación de nada, no hay formación de un order block, no hay una estructura clara aún. Si me explico, aquí ya el precio rompe ese swing low, aquí ni siquiera se rompe ningún swing low, que sería este de acá abajo.
rompe un swing low, crea un fair value gap, hace un retroceso y a partir de ese retroceso el precio rompe y ahora sí nos deja que esto es una vela de expansión, como ahorita no nos había formado el fair value gap, pero es una vela de expansión que viene de un PDA que está en contexto de la temporalidad de 15 minutos. Por tanto, ¿qué nos autoriza eso? Un order block de alta probabilidad. Este igual viene de contexto, viene de un PDA una vez roto que se convierte en un order block de alta probabilidad. Quizás no tuvimos un retroceso ahí, pero ¿por qué? Porque pues ya tenemos un contexto muy grande, tenemos el precio ya reaccionó en un contexto, ya formó una estructura clara. Es muy probable que el precio continúe ya con fuerza, o sea, el precio no tiene por qué seguir jugando. Cuando tenemos que estamos entrando, por ejemplo, aquí en este caso en M5 y en M15, tenemos un contexto claro y no tenemos que retroceder a buscar en M15 nada. No tenemos por qué reaccionar, o sea, no tenemos por qué rechazar la zona. No tenemos por qué no tenemos por qué venir hasta acá arriba, ¿ve? Ya desde aquí ya el precio puede continuar a la baja. ¿Por qué uno puede venir acá arriba? Porque ya en H1, en H4 y en M15 tenemos una reacción tras otra, como decía, es como una escalera. Va uno, va otro, va otro, va otro y así sucesivamente. Eso lo vas a ver en todas las gráficas que intentes analizar. Todas se van a traer lo mismo. Si vienes a donde quiera un fair value gap pequeñito aquí, te vas a meter en el diario, ya vas a ver que en el diario, una vez que el precio reacciona, empieza a crear order blocks, fair value gap de alta probabilidad, ves que entonces reacciona en un diario, te puedes ir a H4, ya en H4 una vez que llegues a ese punto, aquí me permite, en H4 si ves me permite otra vez aquí, el precio otra vez, el precio se vuelve a introducir, vuelve a romper, no me da la oportunidad de retesteo, me la vuelve a dar aquí, pero si se dan cuenta, o sea, esto son altas probabilidades. ¿Por qué? Porque el precio no tiene por qué venir aquí a ese punto y seguir hasta acá abajo. ¿Por qué? Porque el precio ya reaccionó en esa zona. No, el precio va a seguir buscando. Ahora, ya reaccionó aquí en H4, ahora en H1 el precio va a hacer su continuación, porque como les digo, es una escalera y así una temporalidad, otra y otra y otra y otra y así sucesivamente. Ahora el precio que hace aquí, lo mismo, reacción, y el precio toca reacción, donde me da mi primer PDA aquí. Por el bloque de alta probabilidad. El precio no tiene por qué venir a buscar este mínimo. ¿Por qué no tiene que venir a buscar este mínimo acá abajo? Porque el precio ya está reaccionando en un PDA de H1. PDA de H1 que viene de un PDA de H4. Entonces, todo es una cadena si se dan cuenta. Y vamos pasando a tener trades de alta probabilidad. Si venimos H1, ahora nos vamos a M15. Y otra vez estoy diciendo, y agarré un fair value gap aleatorio para que vean que se cumple todo. Simplemente cuando tengamos siempre, recuerden, un PDA. Una sugerencia, cuando tengan un PDA en alguna temporalidad, por ejemplo en H4, ya no bajen H1. O sea, quédense en H4 porque las temporalidades mayores van a ser H4, diario, semanal y mensual. Ya que tengan un PDA claro en una temporalidad de esas cuatro, no tienen por qué bajar las otras temporalidades. No tienen por qué, porque ya ahí van a esperar una confluencia y de ahí van a tomar, como ustedes quieran, su temporalidad de entrada. Puede ser M15, puede ser M1, puede ser M5, la temporalidad que ustedes quieran. No encuentro eso. No encuentro. Ay, aquí está. Su trabajo, pero se pudo por ustedes. Para acá aprenden. Yo también estoy aprendiendo, pero así es la mejor manera de aprender, ¿no? Enseñando a otros. Me gusta enseñar igual. Entonces, M15. Estamos en M15 reaccionando en H1 era un order block, si no mal recuerdo. ¿Qué vamos a crear aquí? Lo mismitico. PDA de alta, ¿qué? Probabilidad. Más si se dan cuenta, el precio reacciona, retrocede, rompe. ¿Y qué me crea aquí? Mi lindo, ¿qué? Order block. ¿De qué? De alta probabilidad. El precio no tiene por qué operar por debajo de este punto.
Fíjate, el precio se mantiene, incluso haciendo una lateralización, pero el precio no tiene por qué operar en ese punto. Y si nos vamos aquí en M, si nos vamos en esta reacción de aquí, que fue la primera cuando rompió, en esta reacción de aquí, aquí en esta zona, si nos vamos en M5 y luego en M1, así va a seguir sucesivamente y el precio te va a ir dando entradas y entradas y entradas y entradas. ¿Por qué? Porque el, el precio es fractal en todas las temporalidades, por tanto lo que se refleja en una temporalidad mensual se va a ir reflejando en todas las demás temporalidades. Aquí tenemos, fíjense, estábamos reaccionando, estábamos aquí estábamos operando alcista a nivel semanal. No me acuerdo qué punto agarramos, este fair value gap, fíjense. A nivel mensual, que tenemos que el precio está buscando una subida. El precio está buscando ese swing high de acá arriba. Luego de pasar de buscar ese swing high, quizás vino a buscar este, que está bien pegadito. Es casi lo mismo. Y a partir de ahí, el precio que va a buscar, ve las anteriores. Ya que no tenemos target, simplemente seguimos la tendencia alcista, 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 hasta que el precio nos dé alguna señal diferente. Y ya, y es lo mismo, aquí el precio toca este fair value gap, toca este. No lo toca porque los de bloques se marca a partir de ahí, casi lo toca. Entonces aquí seguimos operando tendencia alcista, como les digo, hasta que el precio muestre lo contrario. Tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, aquí en esa tendencia alcista, cuando el precio se lleva la liquidez del máximo. Recuerden, un pedazo muy importante que puede mover el precio sería el máximo o el mínimo de el día anterior, le cuenta la gente, dice la gente normalmente. Imagínense, si a diario es importante, imagínense a nivel mensual. Como por ejemplo, aquí el precio toma la liquidez de ese máximo, aquí no podemos entrar en compra hasta que el precio no defina una tendencia clara. ¿Por qué no podemos entrar en compra? Porque el precio está a mitad de esa toma de liquidez. No sabemos si el precio va a subir o va a bajar. Como tenemos 50-50, no entramos. Ya una vez el precio empiece a manipular y el precio ya esté por cierto punto por aquí, podemos ver a nivel semanal, quizás a mitad de este punto, a nivel semanal, como ven, ya el precio forma un fair value gap. Ya a partir de aquí, ya ahora sí el precio cambia la historia. ¿Por qué? Porque ya el precio está formando PDA para seguir abajo. Normalmente una vela así como esta y como cualquiera, lo único que te va a dar a entender es fair value gap que entraron y fair value gap que salieron. Lo que significa es que un cambio de un order flow que cambió, por ejemplo, esta vela a nivel diario. Aquí no se ve tan clarito, a ver si en H4 lo podemos ver. Que cargue. Aquí, ¿qué significa eso? Fair value gap que entraron, fair value gap que salieron. Eso es lo que significa una mecha. Por tanto, una mecha es toma de liquidez por eso, porque hay un cambio de order flow. Se consumieron todas esas órdenes y ahora el precio está cambiando. Entonces, pues, hasta ahí. ¿Una duda? No creo. Y eso sería todo.